Bien, vamos a dar inicio entonces a este taller número 7. Hoy día, como les estaba programado, entonces el taller de hoy tiene que ver con trabajo colaborativo y su importancia para abordar ABP. Vamos a partir aquí primero viendo un video, queremos que podamos ver y analizar en relación a lo que va a aparecer aquí antes de comenzar, ¿ya? Así que vamos a ver si se escucha bien. El saber se produce en conexiones, el saber se produce cuando interactuamos con pares o con expertos o con instituciones. Esto ha sido así siempre. Hay un trabajo que leí hace poco de la Universidad de Stanford que mapeó todas las interacciones, los contactos que tuvieron los pensadores y los filósofos de la Ilustración del siglo XVIII. Voltaire, Diderot, todos estos filósofos que hicieron la enciclopedia, que pensaron muchas cosas de la democracia, todo este pensamiento del siglo XVIII se hizo en gran medida sobre la base de 55.000 interacciones, ¿no? Se contaron y se documentaron y se mapearon. O sea que hubo cartas, hubo reuniones, hubo viajes. O sea que estas ideas no fueron producto de personas que pensaron en soledad, sino personas que intercambiaron con los medios que tenían en esa época, ¿no? Cuando un grupo hace un trabajo colaborativo, ¿por qué decimos que se produce aprendizaje? En primer lugar, se aprende mejor el tema que se está estudiando, porque si yo lo tengo que compartir con otros, se lo tengo que explicitar, tengo que hacer ciertas operaciones metacognitivas, lo tengo que explicar, tengo que discutirlo si no estoy de acuerdo, y ahí se va haciendo un conocimiento más profundo de ese tema. Bien, vamos a pasar a unas preguntas ahora en relación al video. Fíjense que queremos discutir estos dos temas primero, ahí en relación a lo que aparecía en el video. Primero, si han trabajado colaborativamente y segundo, cómo ha sido su experiencia. Aquí partiendo entonces como de la base que la relatora nos explicaba en el video que funcionamos en base a estas interacciones sociales, aprendemos en base a estas conexiones, este mapeo que dijo ella, contaba esa experiencia que se había hecho, de cómo estas interacciones se habían ido dando. En base a eso, considerando el video, queremos saber su experiencia también. Si ustedes han podido trabajar colaborativamente, ya sea con sus estudiantes o incluso a lo mejor entre docentes, y cómo ha sido esa experiencia. Entendemos que quizás no todas las experiencias trabajando colaborativamente han sido buenas. A veces nos pasan cosas no tan espectaculares trabajando así. Sabemos también que quizás se da obviamente el trabajo colaborativo con los estudiantes y ahí también ocurren ciertas dinámicas. Por lo mismo tratábamos de recoger de que quizás a alguien le ha pasado que no hayan experiencias tan exitosas también. ¿Ya? Yo personalmente les cuento que cuando recién así como se instauró en el colegio donde yo trabajaba el tema del el trabajo colaborativo, también uno no siempre lo entiende al tiro también, no están tan formados en todos estos temas y lo asociamos mucho al trabajo en grupo. Y yo dije así como profe jefe, ya, mi curso va a trabajar todo en grupo. Y lo formé en grupos y eran todos grupos y fue caótico, no resultó para nada porque habían unos que quedaban dado vuelta a la pizarra, no veían, no todas las cosas había que hacerlas en todo momento en grupo, entonces ahí después fuimos puliendo, por ejemplo, que no era lo mismo, parece. No era lo mismo trabajar colaborativamente que trabajar en grupo. No era lo mismo, había que tomar ciertas decisiones, había que ver ciertos parámetros y ir conduciendo el camino hacia un trabajo colaborativo. ¿Ya? Totalmente estamos, ¿no es cierto?, de acuerdo ahí, hay que vamos a verlos ahora, seguramente, como dice aquí la colega, es necesario también avanzar en estos temas, también en ir mejorando, no esperemos que lo vamos a lograr bien al tiro, a la primera, porque tampoco nosotros estamos formados en nuestra formación inicial en estos conceptos, en estos términos, y muchas veces vamos a caer en concepciones erróneas sobre lo que significa trabajar colaborativamente y vamos a estar en realidad dividiéndonos el trabajo, haciendo trabajo vamos a seguir trabajando individualmente, solo que como en un individuo más grande, pero igual sigue siendo como división de parte. Qué bueno el ejemplo de las mingas, no lo habíamos pensado con las chiquillas.
Vamos a seguir con la otra diapositiva, pero muy buena analogía ahí con lo que pasa con las mingas. Bueno, trabajo colaborativo, entonces nos vamos a preguntar, porque como hablábamos recién, es necesario enmarcarnos en qué es, dónde nace, cuáles son sus características, vamos a ir viendo estos conceptos. ¿Qué es? Vamos a partir primero diciendo que es un modelo de enseñanza de aprendizaje interactivo, se desarrolla por medio de estrategia, propicia el desarrollo de habilidades mixtas, y en él cada miembro es responsable de su aprendizaje, pero también del de los demás. Justamente como un poco la analogía que hacía Gerardo, o sea, yo no solo soy responsable de mi parte, sino que el que yo haga mi parte influye también en lo de los demás, en cómo van a poder realizar su trabajo los demás. Vamos a ver también entonces de dónde nace. Aquí nos enmarcamos en la contribución de Vygotsky, ¿no es cierto?, que ha sido significativa para las posiciones constructivistas, que el aprendizaje no sea considerado como una actividad individual, sino más bien como una actividad social. Entonces, cuando hablamos de trabajo colaborativo, al menos dentro de este taller, nos estamos enmarcando dentro de esta contribución constructivista y de este pensamiento y de manera de ver el aprendizaje, ¿no es cierto? Vamos entonces a ver este aprendizaje en el aula, ¿ya? A partir del modelo de trabajo podríamos decir que existen tres tipos de aprendizaje, ¿ya? Hay aprendizaje que se da individual, otro competitivo y otro colaborativo. En el aprendizaje individual tenemos que el éxito de un alumno no depende del éxito de los demás, ¿ya? Aquí se supone que como es un trabajo individual, depende solo de mis capacidades. Por otro lado, el tipo de aprendizaje competitivo genera la lógica de que no solo yo dependo de mis capacidades, sino que dependo también del fracaso de los demás. Lo que yo quiero es ganar, y por lo tanto para ganar no solo me basta yo ser el mejor, sino que necesito que los demás también no lo hagan tan bien. Y finalmente, el aprendizaje colaborativo, en donde aquí dependemos del éxito de los demás. ¿Ya? Nuestro éxito también depende del éxito que tengan los demás. Y aquí nos gustaría preguntarles, porque nosotros viendo estos tipos de aprendizaje nos salieron muchas anécdotas, muchas historias relacionadas a las maneras en que el colegio se promueve estos tipos de aprendizaje. Y queríamos saber de ustedes también, ¿cómo ven ustedes que el colegio potencia, promueve estos tipos de aprendizaje? ¿Lo ven en su práctica habitual? ¿Se promueve el trabajo individual, competitivo, colaborativo, uno más que otro? Eh, Reconociendo que a veces, por ejemplo, igual vamos a necesitar el trabajo individual, el aprendizaje individual, ¿ya? Pero nos gustaría saber desde su experiencia dentro del colegio, ¿se promueven estos tipos de aprendizaje? ¿De qué manera? Nos acordábamos nosotros, solo como para contextualizar con las chiquillas, cuando hablábamos de esto, de las alianzas, nos acordábamos. ¿Qué pasaba cuando las alianzas, en qué marco se encontraba ese aprendizaje? ¿Como era más bien competitivo? No, nos costó, tuvimos de todas las experiencias, algunas eran más bien colaborativas, trabajos así como más del éxito de los demás, pero habían casos en los que era más totalmente competitivo. Eh, o estudiantes que no solo realizan un trabajo individual, sino que en el aula también se potencia y se trabaja competitivamente. Entonces ya no solo quiero yo, hago solo mi tarea y mi trabajo, sino que quiero que al otro le vaya mal, o no le doy la respuesta, o no le digo, o no comparto el contenido, no comparto la información. Nosotros nos preguntábamos también si es como un instinto natural de generar la competencia, es un instinto en realidad no natural y que se promueve en la sociedad, como que se va reproduciendo, porque en las otras, quizás en las otras áreas, después de que salimos del colegio, se vuelve a reproducir, sigue un sistema competitivo, entonces al final lo que hace la escuela es reproducir este sistema. Eh, ya, bueno, ahí nos quedamos con hartas preguntas, más que respuestas, ¿ya? Si finalmente es algo social,
inherente del ser humano? ¿Lo promovemos en la escuela? ¿Qué tanto lo promovemos? ¿Ya? Yo insisto que nos quedamos con más preguntas que con respuestas. Aquí, antes de que sigamos avanzando, dice individual principalmente en promover la autonomía. Ya, Pamela aquí habla, claro, como que por un lado tratamos de promover esta autonomía entonces, pero quizás a lo mejor cayendo en este trabajo individual, pensando en que la autonomía, asociando a la autonomía como este trabajo solitario, ¿no es cierto? Ya, después tenemos entonces, ¿por qué es tan importante este trabajo colaborativo? ¿Por qué parece ser tan urgente hablar de esto y ir desarrollándolo en el aula? Bueno, primero decir que este tipo de aprendizaje no se opone al trabajo individual, ¿ya? Y eso es lo que estábamos diciendo un poquito antes, ya que puede observarse como una estrategia complementaria que fortalece el desarrollo global del estudiante, ¿ya? Entonces no es algo que por trabajar colaborativamente debamos desechar el trabajo individual. Y recordar además que ningún trabajo en la actualidad se basa exclusivamente en el esfuerzo individual, sino que es más bien colectivo. Nosotros tratamos de pensar en algún trabajo que fuera absolutamente individual. No se nos ocurrió uno que hoy en día, algo que uno pueda hacer, incluso los trabajos más solitarios que a algunos les toca desempeñar, igual repercuten en actividades sociales, en la vida de otras personas, están inmersos en una sociedad, en un contexto. Entonces, por mucho que tratemos de pensar esos trabajos en donde hay solo una persona, igual las acciones tienen que ver e influyen a un otro, ¿ya? Entonces, en realidad, el trabajo al que después nos vemos enfrentados, fuera incluso del contexto escolar, eh, se basa, es más bien en un trabajo colectivo, ¿ya? Es pocas veces algo exclusivamente, y casi nunca diríamos nosotros, algo exclusivamente individual. El éxito en ese caso de los y las estudiantes en el futuro dependerá de sus capacidades para trabajar en equipos colaborativos y multidisciplinarios. Y esa es nuestra tarea también en la escuela, finalmente. Más allá de esta adquisición de conocimientos, sino es el desarrollo de estas habilidades, y una de las habilidades que ellos van a necesitar es justamente trabajar colaborativamente. La profesora que habló al principio nos contaba un poco de cómo ha sido esta experiencia de ir trabajando, y la otra profesora también, ¿no es cierto?, que nos contaban como sus experiencias trabajando colaborativamente con colegas, entre pares. Eh, y es súper complejo porque uno no necesariamente está formado en eso, no necesariamente tiene desarrollada esa habilidad, y es difícil, ¿cómo decir también y transparentar? Ya, tú hiciste esto, pero a lo mejor esta parte no está tan bien, y cómo ir dando esa retroalimentación entre nosotros mismos, cómo ir perfeccionando nuestro trabajo. Son estrategias y habilidades que son complejas y tenemos que ir desarrollando entonces poco a poco. El trabajo colaborativo entonces en el sistema educativo. Ya aquí nos vamos a enmarcar dentro de la educación, porque ya hemos visto que trabajar colaborativamente entonces es algo que va más allá de la escuela, pero obviamente por el perfil del taller lo vamos a centrar en el colegio. Aquí primero tenemos habilidades, ¿no es cierto?, competencias y habilidades para el siglo XXI. Su aprendizaje se lleva a cabo de forma práctica y sostenida en el tiempo, y estamos enmarcados aquí en estas maneras de trabajar, ¿ya? Entonces, en estas competencias del siglo XXI que dicen más o menos, dan estos parámetros, nos encontramos en el área de maneras de trabajar con la comunicación y el trabajo colaborativo. Ya son parte fundamentales entonces de estas competencias del siglo XXI que nosotros debemos desarrollar en nuestros estudiantes, sobre todo bueno, transversalmente, ¿no es cierto?, pero aquí con foco en tercero y cuarto medio. Además, por otro lado, tenemos dentro de este marco el trabajo colaborativo en el sistema educativo desde la evaluación formativa, ¿ya? Entonces, este diseño de estrategias de evaluación de calidad alineadas con el aprendizaje relevante y motivante, y este proceso de evaluación para comunicar y reflexionar sobre el aprendizaje. La evaluación formativa en el aula y el decreto y hacia dónde está apuntando la evaluación es justamente incluir estas prácticas colaborativas. Por lo tanto, si lo miráramos desde también como a nivel ministerial, a nivel de decreto, todo nos está impulsando a incorporar el trabajo colaborativo en nuestras aulas, a incorporarlo dentro de la evaluación y a relevar estos procesos, a hacernos más conscientes de cómo ocurren.
Totalmente, como está diciendo Marcela aquí, o sea, el decreto, las nuevas bases, las habilidades del siglo XXI, todo nos está impulsando a la evaluación formativa, y una evaluación formativa implica entonces este desarrollo de proyectos, y en ese sentido necesitamos el trabajo colaborativo. Bien, y cuando pensamos en las características que tiene que tener este trabajo colaborativo, tenemos algunos puntos a definir. Primero, que el profesor debe ser, y las profesoras, debemos ser mediadores. Debemos guiar y promover este trabajo en grupo, que sea de manera eficiente, en donde todos puedan plasmar, ¿cierto?, lo que cada uno sabe o las habilidades que cada uno tiene para cumplir un objetivo común, ¿sí? Y la idea que el profesor sea un guía, como mencioné anteriormente, y por lo tanto demos esas pautas, ¿cierto? Y esos sutiles sugerencias y consejos que se necesitan en cada grupo para que el trabajo sea colaborativo. Ahora, una segunda característica es que la tarea del trabajo colaborativo, en el trabajo colaborativo, está definida por el grupo, ¿ya? Que lo va a llevar a cabo, ¿sí? Y por eso que el profesor es solo un mediador, ¿ya? No da la instrucción completa, no dice, Juanito, Pedrito, María, ustedes tienen, tú Pedrito tienes que hacer esto, tú Juanita, no. La idea es que la tarea se organiza y se defina entre los compañeros. Además de eso, esta característica, bueno, que está obviamente en la definición de este trabajo colaborativo, ¿cierto? Que existe una responsabilidad individual y grupal por la tarea, ¿ya? Y no tan solo por la tarea, sino que también por el aprendizaje, ¿cierto? Porque a medida que vamos desarrollando esta tarea y vamos cumpliendo este objetivo en común que tenemos, el grupo, ¿ya? Trabajando colaborativamente, entonces vamos aprendiendo, ¿sí? Y vamos construyendo nuestro propio aprendizaje y por supuesto aportando el de los demás. Además de eso, tiene una baja división de labores. Y aquí apunta esta dimensión a esta división de trabajo, ¿no? A que nos repartimos el trabajo. En realidad, esto no pasa mucho en el trabajo colaborativo, ¿sí? Si bien necesitamos, y tal como mencionaba Gerardo, necesitamos un espacio de reflexión personal, ¿sí? Para poder compartirlo con otros, ¿cierto? Y para poder argumentar y tomar decisión y decir lo que pienso y por qué. La división de las labores no es propia del trabajo colaborativo, sino que vamos construyendo este trabajo a lo largo del tiempo, ¿sí? Y a pesar de que puedan hacerse algunas diferencias, no sé, tú investigas sobre esto, tú investigas sobre esto, bueno, después nos unimos y lo compartimos, ¿sí? Para este fin en común, ¿ok? Además, entonces, por ende, el siguiente punto viene de la mano, ¿cierto? Porque construyen en conjunto este trabajo final, ¿sí? Haciendo esta baja división de tareas. Y, por lo tanto, también requiere de un razonamiento, de una reflexión y de una discusión. Y esta frase a mí me gusta, o esta oración. El aprendizaje solo se dará cuando se logre que la interacción sea de calidad, ¿ya? No por el aprendizaje colaborativo mismo, ¿sí? O sea, necesitamos que nuestros estudiantes, cuando trabajen colaborativamente, puedan comunicarse de manera efectiva, sientan confianza de decir lo que piensan y por qué lo piensan, ¿sí? Que puedan organizarse, ¿ya? Y que por supuesto haya una motivación también. Y esto requiere de este razonamiento y la reflexión, por supuesto. Entonces, ¿cómo promovemos este trabajo colaborativo? Bueno, primero, los estudiantes deben saber adaptarse a diferentes ambientes y situaciones de trabajar para cumplir con cada tarea. La idea es ojalá que el curso se conozcan en su mayoría, ¿sí? Que podamos hacer grupos distintos, ¿sí? Con distintas habilidades, con distintos niveles de competencia en nuestra asignatura,
¿sí? Que sean heterogéneos, ¿ya? Además, los estudiantes deben identificar sus fortalezas y debilidades individuales, ¿sí? ¿Para qué soy buena? ¿Para qué soy más o menos? Esto no lo sé hacer tan bien, entonces puedo observar al otro, a la otra mientras lo hace, y así modela, ¿cierto? Ese trabajo. Y también identificar las de su equipo. Entonces, ¿cómo podemos complementarnos como equipo? ¿Sí? ¿Quién es el que tiene la mejor capacidad de verbalizar? Entonces, ese participante lo podemos preparar o podemos comentar y hacer que él pueda comunicarse mejor, etcétera, ¿sí? Y además de eso, los estudiantes deben dominar las competencias y contenidos que demanda la tarea, ¿sí? Eh, bueno, a través de la investigación va a depender de la tarea, ¿no? No siempre la tarea en trabajo colaborativo es una BP, ¿sí? Porque a lo mejor podemos pensar que, oh, chuta, tenemos que hacer solo proyectos para trabajar colaborativamente o solo investigaciones, ¿sí? Pero también pueden ser tareas más pequeñas, ¿ya? Que se desarrollen en a lo mejor una sola clase. Eh, pero la idea es que los estudiantes puedan tener algún conocimiento de las herramientas que deben utilizar para desarrollar la tarea. Ahora, esto lo llevamos hablando, ¿cierto? Desde que comenzamos. ¿Cuáles son las diferencias que hay entre los tipos de trabajo o con otros tipos de trabajo? Y en especial aquí con el trabajo en grupo. ¿Mm? Trabajar de manera realmente colaborativa no es fácil, no es suficiente decir formen grupos y listo. ¿Mm? Claro. En los trabajos en grupo los estudiantes se reúnen, llegan a acuerdos, dividen las tareas y luego juntan lo que cada uno realizó como un collage, ¿cierto? Y por supuesto esto trae diversos conflictos, ¿sí? A veces tienen incoherencia en el trabajo, se nota cuando el trabajo está hecho de esta manera y cuando está construido por el grupo completo. ¿Mm? Y, y a veces pasa esto siempre, ¿cierto? Algunos trabajan más que otros. Eh, entonces, aquí me gustaría consultar. Eh, ¿Qué pasa con los trabajos colaborativos en sus salas? De verdad, a mí me gustaría saber más. ¿Están de acuerdo? ¿Les pasa esto de los conflictos? ¿Le ha pasado anteriormente? No sé, a veces uno pone límites, ¿cierto? Y dice, no, en este momento no voy a separarlo en grupo porque, pucha, hay algunos que no hacen, ¿sí? No hacen la tarea, ¿ya? Hay algunos que no están aprendiendo con este tipo de trabajo. ¿Qué les pasa a ustedes? No sé si podemos comentarlo o seguir comentando. Que nos cuenten alguna experiencia, por ejemplo, o algunas decisiones que podrían haber tomado en algún momento con algún curso específico, por ejemplo. ¿Mm? Que le ha sido difícil, que por supuesto uno siempre tiene la intención, ¿cierto? Como profesora, o al menos yo, de que si vamos a trabajar en grupo lo hagamos de manera colaborativa, ¿sí? Pero por supuesto que no siempre pasa. Estamos bien. Pienso en ese como collage que dijiste, Katy. ¿Cuántas veces no nos ha pasado? Bien. Yo soy profe de lenguaje y cuántas veces como a veces hay que escribir algo y llega como, o sea, no hay ni una coherencia entre un párrafo y otro porque cada uno dice como, ya, yo hago la definición, después yo hago esta otra parte y al final es como Frankenstein, no sé, Sí. como puros pedazos de cosas. Sí, a mí en matemática también me pasa, porque por lo general hay mucha resistencia, ¿cierto?, con la asignatura, por lo tanto, siempre el que tiene más habilidad y el que le va bien, él, así como, ojalá me toque con él, ah, una cosa así, o con ella, y claro, por supuesto que terminan trabajando lo que les va mejor en la asignatura, ¿no? Los demás se desprenden un poco se desprenden de la responsabilidad, ¿sí? Em, Ahora,
Es importante mencionar esta estrategia, estos puntos que vamos a mencionar ahora, porque hacen hincapié en cómo en esta diferencia, en hacer la diferencia, ¿cierto? De trabajar en grupo y poder promover un trabajo colaborativo dentro de la sala y que nuestros estudiantes logren desarrollar esa experiencia colaborativa, ¿no? Entonces, primero, la primera estrategia es que la formación de grupos no es azarosa, ¿sí? Tiene que estar planificado. Nosotros debemos conocer al grupo curso, ¿sí? E intentar agruparlos de la mayor diversidad, ¿cierto? De conocimientos, que sean lo más heterogéneo que puedan estos grupos, que ojalá, no sé, si uno está, por lo general trabajamos en grupo, cada vez que yo hago grupo, los compañeros eligen a los mismos, ¿sí? Y trabajan siempre con los mismos compañeros y no sabemos y no podemos desarrollarnos en otros contextos, entonces a lo mejor o tener en consideración estos puntos, ¿cierto? Que sean grupos diversos, que todos tengan diferentes niveles, ¿sí? Para que puedan apoyarse, habilidades distintas y que ojalá no sean siempre los mismos grupos, ¿sí? Porque hay que aprender a trabajar con otros. Entonces, eso es una muy buena estrategia para lograr cierto aprendizaje a través de este trabajo colaborativo. Además, la tarea debe responder al objetivo, ¿sí? Que la tarea fomente el aprendizaje y la participación de todos. Estos dos puntos se complementan, ¿sí? No cualquier tarea va a permitir que el trabajo, que exista un trabajo colaborativo o que se produzca un trabajo colaborativo, ¿sí? Si la tarea es muy pequeña, es muy corta, resuelva un ejercicio en parejas o resuelva un ejercicio en tríos. Entonces la tarea a lo mejor no da para que haya mayor reflexión o para que haya una discusión razonable como para considerar que sea un trabajo colaborativo, ¿sí? Incluir instancias de evaluación colaborativa, evaluación entre pares y coevaluación. Y además, evaluaciones intergrupo y intragrupo. O sea, si estamos realizando una tarea en grupo de manera colaborativa, es una cosa evaluarnos entre nosotros, ¿cierto? Los que hicimos este trabajo, ¿ya? Y otra forma de evaluarnos es evaluando al trabajo de los otros grupos. Nosotros como grupo, ¿ya? Que hicimos una determinada tarea, vamos a evaluar a otros. Y además, nos evaluamos entre nosotros. La tarea y la organización del equipo debe contemplar una metodología de trabajo clara y aplicable. La tarea debe considerar un producto final concreto y subproductos en el proceso. La tarea debe promover la investigación o búsqueda de información. Además, promover el debate y argumentación de todos y todas los integrantes. Existen muchas tareas, ¿cierto? O múltiples actividades. A mí me gustaría mencionar algunas. Por ejemplo, hay una que es famosa, yo creo que es famosa. Se nombra de diferentes formas, ¿sí? En algunos contextos, o yo la trabajaba en la escuela como pienso, emparejo, comparto. Pero en algunos lados yo la he leído como piensa, forma parejas y luego comenta, ¿ya? Que son tareas que promueven el diálogo, ¿ya? Que son colaborativas, que no necesitan tanto tiempo de desarrollo, ¿sí? Si bien hay un producto final en concreto, este no es un ABP, ¿sí? No es un proyecto, ¿ya? No requiere de tanto tiempo. Puedo utilizar este tipo de actividades a lo largo de una unidad, ¿sí? En el proceso del desarrollo, ¿ya? La idea es como plantear alguna actividad y tal como mencionaba Gerardo al inicio, es importante que uno piense primero, ¿sí? Y tener algunas ideas propias, personales, hacer nuestra propia reflexión, para luego
trabajar en pareja, lo comento con mi pareja, ¿qué me pasó a mí? ¿Qué le pasó a él o a ella? ¿Estamos de acuerdo? ¿No estamos de acuerdo? ¿Y por qué? Ya. Y luego de eso podemos compartirlo entre pareja, entre las deducciones y las conclusiones que sacamos conversando y reflexionando en pareja con otro grupo, con otras parejas, ¿sí? Y hacemos un cuarteto y podemos comentar y reflexionar acerca de la misma actividad eh, con otros, para después nosotros como profesores plasmarlo, ¿cierto?, al grupo curso, ¿sí? Esa es una actividad que promueve estos 3 puntos que están en pantalla. ¿Mm? Además, por ejemplo, podemos hacer investigaciones, por supuesto, ¿ya? Algunas otras actividades que estábamos conversando con nuestras compañeras, podría ser, o le podemos llamar redes de palabra, ¿ya? En la cual podemos generar una lista de ideas. Yo esto lo desarrollábamos en el colegio y eran rutinas que se hacían casi todas las clases o la mayoría de las clases, ¿sí? Poníamos un papelógrafo en distintas mesas, cada papelógrafo contenía una idea principal de la clase eh, y o subideas que juntas generaban la idea principal, ¿cierto? Y cada grupo podía comentar y hacer una lluvia de ideas y iba escribiendo sobre el papelógrafo y se iban moviendo por la sala a través de estos papelógrafos eh, para seguir rellenando de ideas, pero no se hablaba, ese era uno de los requisitos, ¿sí? Sino que a través de la palabra, ¿sí?, escrita, entonces podíamos comunicarnos y llegar a una definición como grupo curso o alguna decisión, dependiendo, ¿cierto?, de lo que proponíamos en el papelógrafo. ¿Mm? Escritura colaborativa también podría llamarse a eso, ¿ya? Bien. Entonces, bueno, ¿qué relación tiene con el ABP? Y lo mencionó Marcela, ¿cierto? Marcela mencionó aquello, que por supuesto el trabajo colaborativo, eh, necesitamos del trabajo colaborativo para desarrollar un aprendizaje basado en proyectos, ¿sí? En la parte, aquí vemos el dibujo, ¿cierto? De los estándares que tiene el ABP, ¿sí? Y cada uno de estas gajitos, ¿cierto?, que componen el círculo, entonces promueve, ¿m? y, y promueve, ¿cierto?, el trabajo del ABP. Y por supuesto, uno de estos gajitos está la colaboración, ¿sí? Necesitamos entonces, para trabajar con aprendizaje basado en proyectos, del trabajo colaborativo. Ahora, como recordatorio, ¿cuáles son los elementos que componían al aprendizaje basado en proyecto? Bueno, necesitábamos un problema central, ¿cierto? Que la idea era que este problema esté en el contexto escolar, dentro de los estudiantes y que aparezca y que emerja desde la comunidad. ¿M? Que el propósito del proyecto esté como objetivo de aprendizaje dentro de las habilidades del siglo XXI. Conseguir estos objetivos permite resolver o mejorar la problemática observada. Sí, sí, por supuesto. El propósito del proyecto entonces tiene que ir en concordancia con el problema que emergió desde esta comunidad, ¿sí? Y por último, debe tener una pregunta esencial o este desafío a resolver, eh, que por supuesto se va a resolver con el propósito del proyecto. Y esa pregunta puede ir mejorándose a través de que vamos desarrollando este objetivo. ¿Algo que agregar, Andrea? Sí, o sea, más que nada quería consultar a las profesoras, a los profesores si nos quieren comentar sobre algunas ideas que hayan utilizado o que tengan en mente que quizás podrían promover el trabajo colaborativo. No sé si sobre estas ideas que tú comentaste ellos pudieran o quisieran agregar otras más, quisieran compartir quizás.
nosotros comentábamos em, que lo importante de entender que el trabajo colaborativo puede ser trabajado siempre, ¿sí? Que no necesitamos como de una evaluación, ya voy a evaluar a mi estudiante, ¿cierto? Después de que ya pasamos clases teóricas, ¿sí? Las clases, la mayoría de las clases tiene diferentes momentos y pueden tener momentos expositivos y por supuesto requieren siempre de un trabajo colaborativo. Poder reflexionar en grupo y pedir que nuestros estudiantes expliquen o verbalicen argumentos o sus propias deducciones, entonces ahí ya estamos hablando de algún aprendizaje, ahí hay aprendizaje colaborativo, ¿sí? Pues no debemos olvidar que el conocimiento es una construcción social y necesitamos de la colaboración de otros para aprender. Si muy poquito leí la experiencia de un individuo que su avión se cayó en la Antártica y iba con un grupo de... Las personas que iban en ese avión eran todos amigos, ya y amigas. Eh, y bueno, los sobrevivientes fueron pocos, pero lograron sobrevivir. Eh, y en el relato de este individuo comenta que su supervivencia, él la adjudica a este trabajo colaborativo. Y, y se mezcla, ¿cierto?, con, con em, con este aprendizaje individual y competitivo, ¿cierto?, que hablábamos al inicio. Pues él mencionaba que todas las decisiones que tomaron fueron en base a ojalá que todos pudiesen salvarse. Al principio ayudaron a los más heridos, ¿sí? Pues cómo cayó el avión fue una condición de que la persona que escribió este escrito haya sobrevivido, ¿sí? Y vuelvo a mencionar que él adjudicó toda su vivencia en esos minutos o en esos momentos, en esos días, en realidad fueron muchos, y su supervivencia y su sobrevivencia por este trabajo colaborativo y todas las decisiones que pudieron tomar y aclarar quién tenía más liderazgo y quién no, quién venía después de ese liderazgo, qué pasaba cuando el líder estaba frágil y contaba y relataba esa experiencia y le daba gracias a este trabajo en equipo, ¿no? Que pudieron llevar a cabo, ya que eran además amigos que se conocían y así pudo sobrevivir. Entonces, yo luego de leer eso quedo con como con este bichito dentro de mí, ¿no? De que en definitiva nosotros estamos formando ciudadanos y ciudadanas, ¿sí? Y eso implica que tenemos que desarrollar habilidades que nos sirvan para vivir, ¿no? Para resolver los problemas de nuestra vida cotidiana y no, no tanto académica, sino con la asignatura en sí misma. No van a ser matemáticos todos mis estudiantes, ¿sí? O ingenieros. Eh, entonces, esta oportunidad de trabajar o de desarrollar el aprendizaje colaborativo y de desarrollar trabajo colaborativo, por ende, en nuestra sala, es primordial, ¿sí? Para sobrevivir. Ha sido primordial para nuestra existencia hoy y para nuestro desarrollo. Soy una lover, trabajo colaborativo lover, unas cosas así. Bien. Antes de que terminemos, vamos a proponer la siguiente actividad. Bueno, nos vamos a divertir, ¿cierto? En salas, vamos a separarnos en salitas. Y trabajaremos con un caso, con algunos casos, ¿ya? Y la idea es que podamos responder estas dos preguntas, ¿sí? ¿Cuáles son los principales obstáculos que podemos observar en cada situación que les vamos a compartir respecto al trabajo colaborativo? Y qué se les ocurre o cómo ustedes podrían transformar aquellas situaciones para promover el trabajo colaborativo en
en la situación en concreto, ¿sí? Sáquenle Entonces, copien la pregunta, sáquenle ahí un pantallazo, si quieren, a las dos preguntitas, porque sobre todo la segunda parte es la que más nos interesa, porque queremos escuchar su propuesta, cómo pretenden transformar entonces lo que está ocurriendo en este caso en un trabajo colaborativo, considerando las estrategias, los pasos que vimos ahí con Katy. Decir algo que aparece en el chat, pero como mensaje privado, ¿ya? Pero aquí alguien pone la importancia del trabajo colaborativo a la hora de promover la inclusión, ¿ya? Porque al final, cuando estamos trabajando colaborativamente, estamos integrando estudiantes, como decía Katy al principio, y con diversas habilidades, con diversos potenciales, y estamos haciendo esta aula más diversa, ¿ya? Me parece interesante aquí lo que ponen entonces de cómo el trabajo colaborativo promueve la inclusión. por el compartir. Sí, vamos a quedar ahí en nuestra última lámina. Como ustedes saben, bueno, les damos las gracias por participar de este taller. Este trabajo también que nosotros hacemos es justamente ir aprendiendo entre todos juntos, responde a las necesidades que van surgiendo también en la escuela, y ustedes saben que si tienen dudas, consultas, nos pueden escribir cualquier cosa, pueden seguirnos ahí en nuestras redes sociales, y nos vemos en el próximo taller.